Ya estamos de regreso, teníamos la promesa de charlar con el asesor legal de la FETAP, vamos a hablar del transporte urbano, interurbano, desde Pose hacia el sudeste de la provincia de Córdoba siempre hemos acompañado esta situación, más allá de la pandemia, en los meses previos claramente con la no llegada de los subsidios, un hecho que se ha repetido y que se mantiene aún a pesar de estas circunstancias, así que ya lo tenemos al doctor Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Bueno, Alejandro, ¿cómo estamos a la fecha con los retrasos habituales más allá de la pandemia? Digo, esta no es una situación nueva para la FETAP. No, lamentablemente no. Sí es un hecho nuevo de que la Nación estos últimos meses no ha mandado el subsidio y Claro. aparentemente no lo mandaría. Hay una cuestión ahí que no está del todo clara por parte del Estado del Ministerio de Transporte de la Nación, con lo cual las cuotas 9 y 10 no han venido. Eso ha motivado que las empresas del interurbano y del urbano del interior estén demorados en el pago de los salarios. Hay algunas que han completado septiembre o endeudándose con el banco, otras no han logrado hacerlo, y el panorama para adelante también es incierto por el proyecto de presupuesto que ya está aprobado el diputado y que ahora, bueno, se trata en el Senado. ¿Hay alguna explicación, Alejandro, por la cual solamente el AMBA forme parte de un subsidio que llega a tiempo? Digo, ¿por qué el resto del país está tan desconectado? Y la verdad que entendemos, es un federalismo mal entendido Claro, que viene desde antes, ¿no? Esto no sí, es de sí, ahora, esto viene tal desde el cual. 2002 que se implementaron los subsidios, donde las localidades del interior más profundo tienen aún más problemas, porque los servicios que son de mayores de 60 kilómetros aún están más castigadas y Claro. cobran menos subsidios que las generales. Entonces, y estos 60 kilómetros nacieron así porque fue el momento que había que subsidiar al AMBA y la distancia era La Plata. ¿Cuántos kilómetros hay La Plata? 50, bueno, Mirá ponemos vos. hasta 60 y de ahí damos el subsidio. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Y ahora con el nuevo proyecto de presupuesto para lo que es todo el interior del país, es decir, no es solamente Córdoba, sino todo el interior, la única que es exceptuada es el AMBA, no hay modificación presupuestaria para el 2021, con lo cual la situación se agravaría aún más, porque los Ale- costos han seguido subiendo. Sí, 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 totalmente. ¿Cómo estamos a la fecha? Digo, ¿está en el marco de una discusión? ¿Está solamente en el marco de una espera? ¿Cómo estamos al día de hoy? A ver, con la Secretaría de Transporte de la provincia se armó una mesa técnica para evaluar los costos del sistema. El Estado es el que pone las reglas de juego, Sí. las empresas son las que prestamos el servicio. Eh, Se hizo los estudios de costos, se estableció el valor, son fórmulas largas, complicadas por ahí Sí. de entender, pero luego de eso, políticamente no nos han dado cuál va a ser la salida, cómo se va a volver, Claro. no nos han dado respuesta a lo que nosotros venimos pidiendo, que es un mayor aporte por parte del Estado, tanto para el sistema urbano del interior como para el interurbano, inclusive equiparar, porque hoy lo mismo que pasa a nivel nacional pasa en Córdoba, es decir, el urbano de la ciudad de Córdoba, no queremos que le quiten plata al urbano de la ciudad de Córdoba, pues también está en nuestra Cámara, Sí, pero el urbano de la ciudad de Córdoba cobra el doble de lo que cobra un servicio interurbano y un urbano del interior. claro. Bueno, ahí está. Esto es una Por referencia. ahí, hasta sarcásticamente decimos el ámbita de Córdoba, ¿no? Sí, Porque sí, es lo mismo, sí. es lo mismo. Sí, sí, tal cual, es la misma situación replicada acá. Alejandro, hablamos de aumento del boleto. Digo, ¿cómo hacemos sustentable el transporte en el país? Pero nos vamos a situar en Córdoba, provincia. ¿Lo hacemos potable con un aumento en el transporte? Porque ha aumentado el combustible, los gastos de mantenimiento. ¿Cómo es posible un transporte equilibrado económicamente, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Nosotros entendemos que la única forma de hacerlo sustentable, previsible, Ujú. es con mayores aportes del Estado. No queda otra. Hoy creo que la situación no da para trasladarle el mayor costo al usuario, porque hay retraso en aumentos Sí, salariales, hay pérdida de fuente de trabajo, entonces sería complicar más aún la situación. Y bueno, es el Estado el que nos tiene que definir qué política quiere para el transporte. Indudablemente cuando se vuelva no se va a volver con la misma intensidad o la misma metodología
que era antes de la pandemia, porque yo creo que van a cambiar muchas cosas y bueno, cuando venga la vacuna una de esas se vuelve o no a la normalidad, Sí. pero peligran fuentes de trabajo, peligra un capital muy grande invertido por las empresas para prestar el servicio, que también ya venía de antes de la pandemia perdiendo el capital, porque el Estado había autorizado a la prórroga de la vida útil de los vehículos, que no significa otra cosa que una amortización más allá de los límites del capital, y si uno pierde el capital empieza a tener serios problemas económicos y financieros dentro de la empresa. Se ha perdido, Alejandro, en este último tiempo, vos mencionaste el 2002 en un cambio de política, el concepto del transporte, la utilidad pública del transporte, transportando trabajadores a personas que tienen que hacer una consulta médica. Digo, ¿tendremos que reformular ese concepto desde el Estado de la utilidad del transporte? Y yo creo que sí, pero el Estado no ha definido cuál es la política que quiere para el transporte. Ahí está. A ver, una definición fue a través de las gratuidades de los programas, a través del BEC, del BAM, Sí. del BOD, que era decirle, bueno, señores, vuelvan al colegio, les doy el boleto gratuito, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también eso las empresas empezamos a ser castigadas. ¿Por qué? Porque los abonos normalmente se vendían los primeros días del mes, con eso se pagaba sueldo, se acomodaban las cargas. Al principio, cuando empezaron todos estos programas, el Estado abonaba por adelantado, como se venía haciendo. Luego fue prorrogándolo a mitad de mes, para después ya pagarlo mes vencido. Con el agravante que el año pasado, cuando hubo un aumento de tarifa, el Estado decidió que los programas sociales no iban a ser sujetos del aumento de tarifa. Y hoy es importante el ingreso que tiene el Estado. Es decir, el Estado lo está subsidiando al pasajero, no a la empresa. Sí. Está pagando el servicio a mí y de repente dispuso pagar menos del valor que correspondía conforme el aumento. Sí, sí, está claro. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ha sido valioso tu aporte. Para cerrar, en el mediano corto plazo, ¿se hace difícil pensar en el regreso? Se hace difícil, todo esto es muy dinámico, por ahí aparece alguna solución mágica, desde la federación estamos siempre dispuestos a la hora que sea, de la forma que sea, de tratar de buscar una solución. También los trabajadores a través del gremio están tratando de buscar una solución, pero lamentablemente no se encuentra, o no la dan a la respuesta. Es preocupante, pues en el caso del interurbano son 4.200 trabajadores que hace 8 meses que no trabajan, ¿no? Y más allá de la cuestión económica, del atraso del pago, también no es fácil psicológicamente tener que soportar semejante cosa, ¿no? De 8 meses estar parado. Bueno, ojalá pronto el regreso y estaremos en contacto. Muchas gracias por el tiempo, Alejandro. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro Ugalde, representante legal de FETAP, hemos charlado hace unos días atrás también con el gremio de los trabajadores del transporte, AOITA. Bueno, una situación difícil que tiene como último eslabón de una cadena, como siempre ha pasado en gran parte de la historia de nuestro país, al interior, al mal llamado interior del interior, con la importancia del transporte público, mucho más allá de esta circunstancia sanitaria, en el transporte de trabajadores diarios, de personas que no cuentan con un transporte propio. Ojalá se reformule este concepto que se tiene tan precario de la utilidad pública del transporte en todo el país.